Profesor, y ya está listo nuestro invitado. Bueno, pero es que él no es invitado, eso no se vale. Sí, para efectos de los oyentes, sí, bueno. Para efecto de los oyentes, eso es así. Don Julio de Gracia, buenos días, bienvenido, como siempre. Buenos días, profesor Flor, y a todos los oyentes de Panamá en Directo. Bien. Oiga, Julio, lo primero, una curiosidad. Ya hoy es 29 de diciembre. Con los cambios en materia de tecnología que ustedes han logrado hacer en la DGI, ¿cuánto tiempo les toma ahora saber, por ejemplo, cuál ha sido el impacto por la ruta de la DGI del mes de diciembre? ¿Tienen ya una proyección o ahora es posible saber eso con mayor rapidez que antes? Bueno, profesor, es importante, usted lo está hablando probablemente por el tema de las ventas, y las ventas se declaran regularmente el ITBMS los 15 de diciembre, los 15 de cada mes. Por lo tanto, lo que se ha presentado en diciembre son las ventas que regularmente se hicieron antes del 15 de diciembre, por lo tanto la mayoría de noviembre. Lo vamos a observar principalmente en el mes de enero, esa recaudación del ITBMS. Le hago la pregunta porque hace un par de semanas conversamos con la directora de aduanas y ella nos compartía lo que para mí es una buena noticia, que los niveles de movimiento y de ingresos aduaneros para efectos del Estado ya, si mal no recuerdo, Flor dijo que ya estaban al nivel de 2019, Sí, lo cual parece ser bueno, o sea, antes de la pandemia. Es correcto. Aunque no necesariamente 2019 es un buen año, pero fue un año normal. ¿Nos podríamos aproximar en los ingresos vía DGI a lo mismo? Sí, correcto, profesor. Nosotros hicimos más o menos un estudio en el mes de octubre y ya la recaudación tributaria sobrepasaba la del 2019, casi acercándose un poquito a la del 2018, que fue un poquito más positiva. Por lo tanto, podemos decir ya en estos momentos que en materia tributaria podemos estar ya superando los niveles de la pandemia o prepandemia, lo cual es un importante número. Vamos a observar probablemente en un par de días, luego que las personas naturales y jurídicas presenten su vamos a tener también un estudio, vamos a poder observar la posibilidad de que efectivamente el año 2021 sea un año igual que el 2019 o mejor que el año 2019. Ahora, perdón, Gonzalo, eso denota para efectos del equipo de trabajo, que es parte del equipo del MEF. ¿A qué conclusiones podríamos llegar los que simplemente somos observadores de esto? Que la economía se recupera, el país se mueve, proyecta hacia adelante mejor entonces o igual. Sí, profesor, también hay que recordar, hay temas macrofiscales y microfiscales, ¿no? Evidentemente, lo macro, se lo ha dicho el ministro Alexander, está en una situación, no quiero hablar mejor, positiva, porque todavía hay cosas que seguir mejorando y corrigiendo, pero estamos a niveles, por llamarlos así, en un camino mucho mejor que lo que teníamos los últimos 2 años y probablemente ya superando o llevando a los estadios que quisiéramos haber administrado el gobierno el año 2020. Hay que recordar que en el año 2019, como usted lo planteó, profesor, la economía panameña venía una desaceleración. Igualmente, en el año 2029, en los primeros meses, con las políticas que llevaba liderizar el ministro Alexander con el presidente Cortizo, estaba mostrando signos positivos. Llegó la pandemia y asimismo fue como la economía cayó de manera profunda, una de las economías más afectadas en el mundo, pero asimismo el año 2021-2022 estamos observando números muy positivos. Podemos decir que hay una economía recuperada en muchos de los sectores, en la mayoría de los sectores, pero evidentemente hay sectores que todavía están rezagados, que necesitan el impulso y el acompañamiento, no solamente de políticas de Estado, sino también con gestiones que se puedan hacer directamente a través de sus actividades comerciales y profesionales. Así que, pero profesor, pienso que hay buenas noticias en materia del presupuesto, por ejemplo, ingresos, que es un presupuesto que habíamos estimado histórico. Estamos bastante cerca
estamos ya en los últimos 4 días, por eso el llamado a los contribuyentes a recordar las medidas de regularización tributaria, que son oportunidades para que nadie se quede atrás, profesor y amigos oyentes, porque son medidas que todavía buscan que las personas naturales y jurídicas que hayan sido afectadas de la pandemia puedan incluso llegar a acuerdos en ITBMS, profesor, pero el ITBMS no tiene un acuerdo, ya que es la obligación de cumplirlo, de informarlo y declararlo y pagarlo, pero en esta manera, tomando en consideración la situación que vivió el país, hay hasta arreglos en esa materia. Así que estamos haciendo el llamado para que los contribuyentes antes del 31 de diciembre puedan cumplir con sus obligaciones, ya sea actuales o pendientes en el pasado. A ver, señor Publio, usted no solo es el director de la DGI, no solo es abogado, también digamos que forma parte de la mesa económica de este país que asesora el gobierno. Eso está claro, en mayor o menor medida. El 2023, con lo que usted menciona, uno pudiese pensar que el Estado tiene que decir, oiga, ya gastamos suficiente, vamos a ahorrar un poquito de plata, o sea, vamos, esos ingresos que están llegando y que están mostrando una recuperación previa a la pandemia, ya que hemos gastado mucho, bueno, paguemos parte de deuda, pero ahorremos también, porque ahorrar es importante. ¿Usted cree que el Estado panameño en 2023 tiene que aumentar gastos? Me haces una pregunta que no soy el responsable, ya que, como bien lo sabes, soy el que recauda, soy la caja del Estado, por llamarlo así, no el que decide en qué se gasta el dinero. No, pero se lo pregunto como asesor. Pero allí voy a la respuesta y tengo la obligación de responder, ¿no? Ya que, como bien lo planteas, uno forma parte de esa mesa y de alguna manera nosotros como recaudadores requerimos también del acompañamiento, más bien de trabajo en equipo con la Dirección de Presupuesto, que evidentemente requiere. Gonzalo, los gastos que todavía forman parte de la situación generada por la pandemia son necesarios y dentro de los gastos, evidentemente, todavía están algunos subsidios que representan no solamente temas de pandemia, sino también temas relacionados con el impacto de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, yo no quiero aventurarme, pero es evidente que necesitamos gastar. Gastar no significa tirar la plata, ¿no? Pero sí hay una realidad social que es necesaria atender a través de políticas económicas, políticas públicas, a través de estas ayudas condicionadas o no condicionadas que está haciendo el gobierno nacional. En el caso del combustible, evidentemente es un apoyo directo, pero también hay que recordar los demás apoyos que el gobierno, no solamente a través o decisiones de este gobierno, sino del pasado, el tanque de gas, que tiene su impacto también producto de la guerra. En fin, Gonzalo, al final lo que queremos nosotros como país es que nadie se quede atrás, de que el país siga creciendo, de que al final lo que se gasta también pueda tener un impacto en la vida de los panameños y panameñas, pero te entiendo la pregunta en cuanto al gasto y también a la responsabilidad del ahorro. No tenemos que olvidarnos que hay una ley de responsabilidad fiscal que obliga al Estado, al gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a establecer ese nivel de déficit y esa responsabilidad del ahorro. El ministro Alexander está caracterizado, y lo vimos y lo observamos en su última gestión en el gobierno, a final del gobierno del presidente Torrijos, dejó un gobierno, un país con ahorros importantes, y el ministro Alexander ha manifestado que espera que antes que terminemos nuestro gobierno podamos dejar al futuro gobierno algunos recursos importantes dentro del ahorro nacional. Publio, ayer. Sí. Flor, un momentico para terminar este punto y yo ya no molesto más al señor Publio, amigo de la casa, por cierto. ¿Cuál está? No, fíjese que usted antes de mi pregunta habla de, estamos viendo casi que una recuperación al 100% de la economía en muchos sectores del país, incluso a niveles prepandémicos. Y esa mejora seguramente se verá si es que no entramos en un proceso de recesión, como todo indica, el 2023. ¿Hasta cuándo Panamá como Estado, y usted que forma parte de esa mesa económica, mantendrá el argumento de la pandemia, a pesar de que dicen que la economía ya está casi completamente recuperada? ¿Por qué, si la economía está casi al 100% de su nivel de recuperación, seguimos subsidiando y seguimos pagando vales digitales en vez de generar políticas públicas que aumenten el empleo formal?
Gonzalo, la respuesta está en los números. El empleo formal ha crecido de manera importante en los últimos meses. Casi estamos en un 8% o 9% de su ocupación. Utilizar el término de la pandemia creo que no solamente es por una decisión de gobierno, sino que aún estamos en medio de una pandemia. La OMS no ha levantado la pandemia. Entiendo yo que hay muchas probabilidades que al final el invierno del hemisferio occidental se vaya a considerar levantamiento. Vemos cómo está China, por ejemplo, como hay países que ya están manifestando que a los viajeros procedentes de la China va a haber una obligación de un test positivo o negativo de COVID. Por lo tanto, el tema de pandemia sigue siendo una realidad y no podemos desligarnos de eso. Y por lo tanto, las políticas públicas del Estado a través del gobierno tienen que mantener la variable de la pandemia. Por lo tanto, definitivamente todavía hay personas, panameños y panameñas, afectadas directamente con el tema relacionado con la pandemia. Tú me hablas del vale digital, por ejemplo, que se ha visto reducido. Estuvo casi, Gonzalo, en 1.4, 1.5 millones de panameños que requirieron esa ayuda a través del vale digital. Y entiendo yo que debe estar ya en 200.000 personas que todavía necesitan el vale digital. Y por lo tanto no tenemos que olvidarnos de ese Panamá que necesita ese apoyo. Por lo tanto, las políticas públicas todavía tienen que tener la variable de la pandemia porque la OMS mantiene la pandemia vigente. Publio, aprovechando que un oyente aquí me lo recuerda, ayer conversábamos de la cantidad de cosas que están regalando, sobre todo algunos políticos diputados de la República. Hay uno que incluso publicó en sus redes sociales que se iba de viaje en jet privado a otro país. O sea, la cantidad de plata que sobre todo sale en diciembre y que probablemente va a seguir saliendo porque como se avecina el periodo político, el periodo electoral 2024, vamos a seguir viendo la regaladera. ¿Hay forma de que la Dirección General de Ingresos le haga un alcance a estas personas para saber de dónde sale tanta plata? ¿Eso es posible? No solamente a políticos, pienso que al final los más visibles de alguna manera son los que están en la gestión, en sus acciones políticas. No es mi tarea justificar o no la cultura que existe de estos apoyos, principalmente en Navidad. Pero, Flor, me estás hablando como director general de ingresos. Toda persona natural o jurídica que crea que haya una situación que haya que presentarla a la DGI producto de una posible violación o falta administrativa o delitos relacionados con temas de evasión fiscal, estamos dispuestos a recibirla. Pero ustedes no actúan de oficio, porque lo que vemos nosotros de seguro también lo ven no, ustedes. pero Flor, es importante aclarar algo, porque si fuera un caso de un diputado y una denuncia, la denuncia de los diputados la reconoce la Corte. Exacto. No la conoce el Ministerio Público ni la conoce la ley. Pero me gustaría llevarme el ejemplo de Flor, Publio, antes de entrar al otro tema para el cual queríamos hablar con el director de ingresos. Vamos a poner el ciudadano común y corriente. Vamos a poner el ciudadano común y corriente. Olvidémonos que es diputado. Ciudadano común y corriente. Y de pronto Flor un día me dice, profe, lo invito a que venga a conocer mi yate que me costó $1.500.000. Y yo dije, pero si Flor yo la conozco, trabaja conmigo, ¿de dónde sacó Flor para comprar un yate de $1.500.000? Eso no me va a llevar a mí a denunciarla a ella, simplemente me va a generar curiosidad. La pregunta que un poco lo discutíamos ayer los tres es, y nuevamente, pensemos en un ciudadano común y corriente. Cuando la DGI, que tendrá inspectores, que tendrá no sé qué tipo de funcionarios, advierte, oye, mira, tú sabes que hay una periodista, Flor Miranda, que tiene un yate de $1.500.000 y eso no se compadece con su declaración. Ahí la DGI puede actuar de oficio. Totalmente, profesor, y lo hemos hecho. Evidentemente, los temas o asuntos tributarios de las personas naturales y jurídicas no son ventiladas públicamente porque la ley nos impide hacerlo. Pero, por ejemplo, en este periodo y ya tenemos una política relacionada con cruces de información. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que ese que vende el yate
y le entra a la persona natural, tiene que declararlo. O sea, esa persona que vende el yate o le introduce el yate en Panamá, tiene que entregar una declaración en aduanas, posteriormente obviamente hacer la declaración. Y cuando no vemos que la declaración de renta de ese yate tiene un link o a dónde llega, evidentemente se inicia una acción de fiscalización. Por lo tanto, es mucho más difícil, profesor, en estos tiempos, y va a ser mucho más difícil en el futuro, que una persona natural o jurídica vaya a evadir, porque vamos a tener más información producto de la data. La factura electrónica, por ejemplo, profesor, está ayudando de manera impresionante a todos estos tipos de gestiones. Y en algún momento, profesor, vamos a nosotros enviarle, estamos probablemente para el próximo año hacer un plan piloto, de mandar al profesor Cabrera su declaración de renta pre-rellenada. Es decir, nosotros la DGI, nosotros decimos, mira, profesor, durante el año usted hizo esto, esto y esto y esto. Dígame si es verdad o falta algo o cree que haya cosas que corregir. Por lo tanto, usted va a poner simplemente un clic y decir que efectivamente usted está de acuerdo con la declaración presentada. ¿Por qué? Y voy a la pregunta. Tenemos la información de quién compró ese yate. Tenemos la información que Flor Altamiranda, a través de la sociedad Altamirana S.A., compró, y ella es la beneficiaria final de esa sociedad. O sea, todo un proceso que, como bien acabo de mencionar, el beneficiario final, que es lo que vamos a tener a través del registro de beneficiario final administrado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que también va a ayudar para que Panamá pueda demostrar capacidad y pueda demostrar y ayudar en las investigaciones que puedan ser realizadas en el extranjero. Julio, pero nuevamente, y usando el mismo ejemplo, está registrado en aduanas, está registrada la compra y la venta, que Flor lo compró, está todo registrado y pagaron los impuestos y demás. Pero la pregunta nuevamente es, ¿y puede Flor sustentar? ¿De dónde saca plata Flor para eso? Para pagar un yate Así es. de 1.500.000. Ahí es donde le pregunto nuevamente, ¿la DGI también puede proceder a investigar eso de oficio? Así mismo, profesor, y también hemos recibido y estamos recibiendo mucha más ayuda de los bancos. Por ejemplo, en ese caso, lo que habría que oficiar es a los diferentes bancos para ver la capacidad económica que tiene Flor, si fuese el caso, si no me invita Flor al yate, para que demostrar que tiene esa capacidad, ¿no? De que, oye, Flor, cuéntame que estás trabajando. Igual, estas alertas también, no solamente en la DGI, viene la UAF, el banco también. En fin, hay muchas instituciones alrededor de ese proceso que alertan y que también nosotros cooperamos y ellos cooperan con nosotros. Por lo tanto, realmente es mucho más difícil hacer. Pero fíjese bien, profesor, antes de que usted hable del tema por el que traemos a Publio acá, me escribió un oyente que además coincide con un comentario que había escuchado en diciembre. Usted sabe que en diciembre hay gente que recibe más platica de la que realmente a lo largo del año tiene. Me dicen, oiga, pero es que el banco me bloqueó la cuenta. O sea, por $1.000 más, $1.200 más que recibí. Y el oyente me dice, oiga, Publio, ¿qué es lo que está pasando con los bancos? O me dice, pregúntele al director de la DGI si hay una directriz por parte de su institución o del Ministerio de Economía y Finanzas con los bancos, porque me bloquearon la cuenta por haber tenido un ingreso mayor al que regularmente tengo por ser el mes de diciembre. ¿Qué es lo que está pasando, Julio, en esta situación? Que le digo, no es lo que me dice el oyente, es que también me lo habían comentado otras personas este mes. Los bancos actúan de oficio porque obviamente todas esas alertas, por ejemplo, Gonzalo, cuando tú vas a un banco, ellos te preguntan cuál va a ser tu ingreso regular. Vas a recibir entre $5,000, $10,000, cómo va a ser todo un movimiento. Y cuando encuentran un movimiento inusual en tu cuenta, evidentemente lo primero que te hacen es preguntarte. O bien, por un tema de política de la superintendencia de bancos, hacer las acciones como bien es suspender la cuenta producto de estos ingresos. Y estamos viendo, por ejemplo, modalidades y a veces las personas, no quiero hablar, o sea, no es un tema de ingenuidad, sino que hay que tener esa responsabilidad. No, pásame plata, pásame un Yapi, como comúnmente se utiliza una de las aplicaciones de un banco, y de repente comenzamos a observar muchas transacciones, o el banco, y el banco puede llegar también a alertar a la DGI de la situación que está pasando. Así que
son situaciones, como bien lo acaba de plantear el oyente y tú me lo planteas, es producto de un movimiento inusual en la cuenta que evidentemente el banco tiene la responsabilidad de comunicar a las instituciones que la superintendencia de banco tiene que hacer, le ha recomendado. Bien, dicho eso, don Publio de Gracia, pude ver, creo que en un tuit suyo y en uno institucional de la DGI, que están por vencerse algunos términos que los contribuyentes deben recordar o que deben estar pendientes. Háblenos de eso. Sí, profesor, la ley 337 es una ley que junto a la Asamblea Nacional de Diputados impulsamos para dar esa última oportunidad llamada así, producto de las afectaciones de actividades, principalmente de personas jurídicas durante la pandemia. Dentro de las medidas que establece esta ley se encuentra una parte relacionada con la condonación de intereses recargos producto de vencimientos no cumplidos y que han generado esos intereses recargos, tienen 100% siempre y cuando paguen la totalidad del valor nominal o de la deuda pendiente. Además, tenemos una medida de condonación del 60% de la multa. ¿Y que hablamos de la multa? Por ejemplo, cuando uno va de visita, nuestros inspectores no tienen a un local, no tienen el libro de la máquina fiscal o no están cumpliendo con sus obligaciones, se establecen algunas multas que pueden ser de $1.000 en adelante. Por ejemplo, si tiene una multa de $1.000, con esta ley hasta el 31 pagaría $400, se le estaría condonando 60% de $600 de esa multa. Además, también en multas relacionadas con precio de transferencia, entre otras. También tenemos, profesor, una oportunidad que estamos experimentando para de alguna manera también llegar a acuerdos con personas naturales jurídicas que se encuentran en litigio. Por ejemplo, si el profesor se encontrara en litigio con nosotros en la DGI, producto de cualquier asunto, una fiscalización que se le ha hecho en el pasado, el profesor puede llegar a hacer un acuerdo de decir, mira, DGI, tú me estás diciendo que yo tengo que pagar $200.000, pero DGI, yo tengo ahora mismo $60.000 y quiero cancelar. La DGI analiza si efectivamente el gasto generado a través del proceso o la oportunidad de la recaudación en ese momento, viendo la situación también del profesor Cabrera, si fuese el caso, él pudiese llegar a un acuerdo para terminar ese proceso. Definitivamente se recauda, se termina muchas gestiones que generan gastos en la administración tributaria y probablemente hay un impulso importante de la recaudación. Así que es una medida importante que también se vence el 31 de diciembre. Impulsamos también medidas de pronto pago, como el caso, por ejemplo, utilizando ahora en positivo el caso del profesor, si el profesor tiene su casa de playa, por ejemplo, y paga de enero a abril el impuesto de inmueble, tendría la oportunidad de 15% por pronto pago, tanto en el año 2023 como el año 2024. Pero, Julio, ahora que usted menciona eso, de manera recurrente, y se me ha olvidado ir a preguntar, y no sé si estamos hablando de lo mismo, de manera recurrente yo he notado que uno de los bancos con los que yo trabajo me manda correos diciéndome, no recuerdo las palabras exactas, pero como me dice, oye, te recuerdo que si me das la instrucción de tu cuenta puedo mandar a pagar, no sé si el impuesto de inmueble, que es de eso mismo. Reformula, profesor, no la entendí muy bien. El banco cada cierto tiempo, me manda un correo recordándome que si yo le doy la instrucción, saca de mi cuenta el pago. Estoy casi seguro que es un impuesto. Sí, correcto, el de inmueble, correcto. ¿Qué pasa? En el año 2018, profesor, el gobierno impulsó una ley que los bancos se puedan convertir en recaudadores de impuestos de inmueble. Por lo tanto, si el profesor Cabrera tiene una cuenta en el banco A le dice, profesor, usted tiene una cuenta con nosotros, usted deposita la plata allí y nosotros nos encargamos de enviarle la plata a la DGI cada tiempo que vence el pago del impuesto de inmueble durante el año, o puede pagarlo con el beneficio del 15% por pronto pago hasta abril, como establece la ley 337. Por lo tanto, lo que el banco se ha convertido en una ayuda, también en un recaudador. No están obligados a que el banco les retenga, pero usted tiene voluntariamente que pedírselo, pero de una manera fácil, porque a veces uno está en la corredera, se nos pierde los plazos. El impuesto de inmueble es un impuesto
que hay que pagar, el de la casa, regularmente, que a veces se nos olvida, profesor, porque hay una realidad. Probablemente cuando usted adquirió su vivienda, usted tenía una exoneración del inmueble por un periodo, pero usted luego de los 15, 20 años que tenía esa exoneración, pasó el año y de repente usted quiere venderla o quiere rehipotecarla y de repente tiene una deuda alta, producto no solamente de no haber pagado el inmueble, sino de intereses, recargos y en los casos correspondientes las multas. Por lo tanto, lo que nosotros le recordamos es que estén pendientes cada cierto tiempo de su sistema ITAC, que ahí él establece su cuenta corriente, para observar y no se le vaya las fechas correspondientes. Entonces, todavía el contribuyente tiene días por delante para poder cumplir con estos términos que tiene la DGI. Tiene hasta el 31 de diciembre, según establece la ley, profesor. Hay medidas. El 31 es sábado, el sábado está habilitado. Sí, eso es lo que le iba a manifestar. Obviamente, por cerca del 31 de diciembre, se habilita el siguiente día hábil para que puedan cumplir con sus obligaciones el año 2022. El siguiente día hábil sería el martes 3 de enero. Por lo tanto, legalmente tendría hasta el martes, o el sistema estará parametrizado, está parametrizado hasta el 3 de enero del 2023 para que las personas puedan no solamente cumplir con sus obligaciones que tienen regulares, sino también de aprovechar la ley que tiene muchos beneficios en favor de los contribuyentes. Último comentario, Julio, porque pude ver que usted emitió un tuit, naturalmente, haciendo causa común con el planteamiento del órgano ejecutivo con respecto a las negociaciones con Minera Panamá. Y a mí me llamó la atención del tuit, no la redacción normal, pues cada uno tiene su opinión del tema, pero sí me llamó la atención, me llamó la curiosidad. ¿Tiene la DGI una lectura? Obviamente la tiene nacional, pero también la tiene desgranada por provincia, por distrito, en cuanto al impacto de los ingresos tributarios por la ruta de la DGI. Eso ustedes lo han logrado llevar hasta allá. Sí, profesor. Lo que de alguna manera hay que hacer y es parte de la negociación. No estoy directamente, estamos indirectamente relacionados con los temas tributarios en la negociación que lideriza el ministro Alfaro y su equipo. Hay una realidad, profesor. O sea, estamos en la discusión de un nuevo contrato que sea más justo. Recordar, y que obviamente a veces señalamos 1997 como el problema, y hay que recordar que era en 1997, no sabíamos absolutamente nada, no tenía capacidad alguna para saber si efectivamente había una piedra, como es el caso, o un material, en este caso mineral como es el cobre, u otros que también están en nuestro suelo panameño. Por lo tanto, había también una ingenuidad, creo llamarlo, o ser muy... No tuvimos quizás esa capacidad en ese momento por diferentes temas. Pero no solamente el tema de la Corte, sino también un tema de justicia, ¿no? De que al final es la oportunidad de llegar a acuerdos donde, como bien lo dice la misma empresa, ganar, ganar. Por lo tanto, sí, nosotros hemos observado, profesor, y a veces uno se queda, wow, tan poco dinero, en nuestro principal producto de exportación le deja al Estado panameño. Por lo tanto, es un tema no solamente de cuánto ingresa, sino también cuántos beneficios, profesor. Exactamente. Generaciones, créditos. Yo no creo que si son justos o injustos, es lo que es. Y no solamente la empresa, sino también los subcontratistas que se benefician de esto. Al final, nuevamente, no se trata de quitarle a nadie, sino más bien de que se compartan las cosas de manera justa y que el Estado panameño pueda recibir los beneficios. Cuando hablamos de Estado panameño no se trata de un gobierno, profesor, porque al final a nosotros nos queda un año y tanto. Se trata de que el futuro, el Estado panameño pueda tener mayores ingresos, no tributarios y también tributarios, recordando también la oportunidad de que este tipo de empresas presenten declaraciones de renta, paguen la renta, paguen ITBMS en algunas actividades, y no solamente esa, profesor, y aprovecho la pregunta. Hay muchos sectores en nuestro país, profesor, que tienen beneficios de exoneraciones que ya tienen que ser de alguna manera revisadas, por lo menos, e ir poco a poco, progresivamente, llegando a cumplir con sus obligaciones. Porque no es justo, profesor, que haya actividades económicas que generen ingresos,
principalmente para el capital y no presenten... Es que, don Publio, ese es el sentido de mi pregunta. Y difícil estar en contra del argumento que acabamos de escuchar. Difícil estar en contra de eso. Pero al punto que quiero llegar, el impacto que los panameños vemos como Penonomé, para no hablar de Coclé como un todo, Penonomé es otro pueblo, es otra ciudad ya. No es la que conocimos tradicionalmente de hace varios años atrás, donde Aguadulce era el área industrial y Penonomé, que era la cabecera de la provincia, era más rural. Hoy vemos que Penonomé tiene como 4 centros comerciales, todos los bancos están en Penonomé, y eso no es varita mágica. Hasta donde puedo entender por los expertos es la presencia del movimiento de la mina, curiosamente, que está en Colón, pero que se entra por Coclé. Eso está medido. Claro, profesor, definitivamente Coclé, de alguna manera, hemos visto un crecimiento producto de compra de inmuebles, el tema de fincas que ya no se dedican a actividades agropecuarias, sino a actividades comerciales. Por lo tanto, tiene un impacto definitivamente en la recaudación la provincia de Coclé, que ha visto un crecimiento importante. Y claro, profesor, y le entiendo su pregunta. Al final, ¿qué pasa si se llega a tomar una decisión que nadie quiere, profesor? El gobierno no quiere llegar a esos extremos, pero está obligado a hacer también cumplir la ley y también de alguna manera garantizar la oportunidad que debe tener de manera justa el Estado panameño para recaudar este principal producto de exportación. Y para un mensaje importante a los penonomeños, porque al final esto puede generar en una ansiedad producto de la situación que se está generando. El Estado panameño está cumpliendo y el gobierno está cumpliendo un proceso natural en la ley. El profesor, la mina va a seguir. Hay una realidad de que, y obviamente de manera sostenible, porque también está el debate ambiental, si Panamá es verde, si tiene que cumplir un tema sostenible que hay que seguirlo, profesor. Hemos visto que una empresa se ha manejado de manera responsable, las mitigaciones que realiza, y si no es esta empresa, profesor, será otra. ¿Me explico? O sea, al final, Panonomé va a seguir creciendo, Colón queremos que siga creciendo, el presidente Cortizo lo manifestó, de los ingresos que van a existir, de las inversiones que pueden existir producto de esa recaudación de impuestos en favor no solamente de Coclé, sino de Colón, como usted lo dice, profesor. La costa atlántica, esta mina está ubicada en la provincia de Colón, y no es por desmeritar a Coclé. Coclé obviamente la entrada más cerca, más segura, por llamarlo así. Y bueno, profesor, yo pienso que al final, en conclusión, el gobierno panameño lo que quiere es, y la aspira a que seguir, y por eso se mantienen las negociaciones, que sea la misma empresa se mantenga, pero que esos acuerdos que se llegaron en enero se lleguen a plasmar en un contrato. Bueno, así debe ser. Ojalá y así sea. Don Publio, muchas gracias como siempre. Que pase un feliz año. Igualmente, profesor. Hay que reflexionar, profesor. Sí. Hay que Reflexionar. Sí, hay que pedirle a Publio a ver, yo le voy a decir algo. Para nadie es un secreto que Publio de Gracia es uno de los oficiales mejor valorados de este gobierno, sin duda alguna. La pregunta es, en este año y tanto que le queda, ¿qué le quedó por hacer con Publio? Yo pienso que yo mismo reflexiono en el legado y siempre va a haber cosas por hacer, Gonzalo, pero alguien me dijo que cuando uno llega a este puesto uno quiere hacer muchas cosas y uno no puede hacer muchas cosas, uno tiene que tener 3, 4, 5 cosas importantes y nosotros cuando digamos modernización, facilitar mejor servicio a los contribuyentes, el tema relacionado con los asuntos internacionales, dejarlo más claro y obviamente una DGI que recaude mucho más. No. Yo le voy a hacer una propuesta, Publio. Ajá. No una propuesta, una petición realmente. Y no es que le voy a pedir que sea mensajero, por amor a Dios. Pero él sí le va a pedir, porque con seguridad usted va a ver al ministro Alexander con probabilidad mucho antes que yo lo pueda volver a ver. Y es que conversé con él hace poco. Creo que hoy lo veo, así que dígame. Conversé con él hace 2 semanas y fue una conversación, yo le comenté aquí a Gonzalo y a los oyentes y a Flor. Fue una conversación muy interesante lo que él me habló de los números de la macroeconomía panameña, cómo están. Y yo le digo, pero ministro, ¿por qué no hablan de eso? O sea, ¿por qué eso no se da a conocer? Bueno, no voy a entrar en detalle de esa parte de la conversación. Y me decía el ministro, bueno, el reto de 2023 ahora es lograr que esa macroeconomía pueda comenzar a bajar y ahí es donde está el debate de cómo hacer.
Así que si usted logra ver al ministro, le digo, uno, que se acuerde que hablamos él y yo, y dos, que yo le ofrecí, él me aceptó, que en enero podamos tener un programa especial para sentarnos a conversar con el ministro y su equipo de cómo nos proyecta a los panameños el año 2023, porque creo que a mí él me dio una información que me pareció objetivamente no solamente interesante, sino que buena. Y bueno, el reto es cómo lleva esa buena noticia ahora a que llegue hacia abajo. Coincido, profesor, le voy a hacer llegar el mensaje y creo que es importante, cuando uno escucha al ministro Alexander, uno entiende muchas cosas y más que uno está en esto, pero y como usted dice, quizás tenemos que comunicarlas. Pero volviendo a la pregunta de Gonzalo, creo que ya para el debate, ¿no? Panamá necesita una reforma tributaria y eso nos va a quedar pendiente. Y reforma tributaria no significa aumentar impuestos, sino ordenar. Hay un código fiscal muy difícil, muy emparchado. Y también, Gonzalo, el tema relacionado con, como lo manifesté, Panamá tiene que ir eliminando muchos beneficios y exoneraciones que no están realmente ayudando a la economía nacional y que merecen, así como le ha ido bien a estos beneficios, a estas personas naturales y jurídicas que tienen estos beneficios, deben tributar un poquito más. Gracias, Julio. Muy amable. Que pase bien. Final de Hasta año. luego. Chao. Saludos. Chao.